Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito del entretenimiento, donde desgranamos las escenas más impactantes y los momentos que nos hacen suspirar. Hoy tengo una cita muy especial con ustedes, porque vamos a sumergirnos en uno de esos besos que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria, un beso de novela que promete dejarnos sin aliento. Sí, amigos, estamos hablando del tierno, apasionado y absolutamente inolvidable beso entre Halil Ibrahim y Esla. Si ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca su historia, saben de qué les hablo. Saben que cada mirada, cada roce, cada palabra entre ellos ha sido un preludio a algo grandioso, y hoy, vamos a revivir y analizar ese momento cumbre. Así que si son fans de estas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la intensidad de los sentimientos, les invito a quedarse conmigo. Y antes de zambullirnos de lleno en esta explosión de emociones, no olviden darle a ese botón de suscribirse, así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras dosis de drama, romance y pura emoción. La verdad es que la química entre Halil Ibrahim y Esla es algo que traspasa la pantalla, ¿no creen? Desde el principio podíamos sentir esa tensión, esa atracción magnética que los unía, a pesar de las circunstancias, de los obstáculos y de todas las fuerzas que intentaban separarlos. Sus historias de vida son complejas, llenas de dolor y de luchas, pero justo en medio de esa vorágine, sus caminos se cruzan y algo cambia. Halil Ibrahim, un hombre marcado por su pasado con una coraza que parecía impenetrable, encuentra en Esla una luz, una fragilidad que lo desarma por completo. Y Esla, una mujer fuerte y resiliente que ha tenido que enfrentar sus propios demonios, ve en él una protección, una comprensión que rara vez había experimentado. Su relación no es un camino de rosas, ni mucho menos. Está plagada de malentendidos, de secretos, de la influencia de terceros que a menudo buscan su propio beneficio. Pero es precisamente en esas adversidades donde su vínculo se fortalece, donde su amor se vuelve más puro y genuino. Y llega el momento. Ese momento que todos esperábamos. La escena del beso entre Halil Ibrahim y Esla. No es solo un beso físico, es la culminación de un largo viaje emocional. Es la confirmación de todo lo que ambos han sentido en silencio, de todas las miradas cargadas de anhelo, de todos los momentos en los que sus manos se rozaron casi por accidente, pero con una intención que iba mucho más allá. Este beso es la catarsis, la liberación de toda esa tensión acumulada. Es el punto de inflexión en su relación, el momento en el que ya no hay vuelta atrás. Pensemos en los detalles que hacen este beso tan especial. Primero, el contexto. ¿Dónde ocurre? ¿Qué ha sucedido justo antes? Generalmente estas escenas llegan después de un gran conflicto, de una reconciliación tensa, o quizás de un momento de vulnerabilidad compartida donde ambos se abren el uno al otro. Y es justo en ese instante de intimidad, de conexión profunda, cuando se produce la magia. La cámara nos acerca, podemos sentir la respiración entrecortada de ambos, la forma en que sus miradas se cruzan, cargadas de una intensidad que no necesita palabras. Halil Ibrahim, ese hombre que a menudo se muestra reservado, que guarda sus sentimientos con celo, se permite ser vulnerable. Vemos cómo se acerca a Esla, con una mezcla de duda y determinación. Sus ojos, a veces tan profundos y misteriosos, ahora reflejan una emoción cruda, una necesidad casi desesperada. Y Esla, bueno, ella es la encarnación de la belleza y la fuerza. En sus ojos vemos el reflejo de su amor, pero también la cautela de quien ha sido herido antes. Pero en ese instante la cautela se desvanece vencida por la fuerza del sentimiento. Y entonces sucede. Sus labios se encuentran. No es un beso apresurado, no es un beso impulsivo sin fundamento. Es un beso que lleva el peso de cada palabra no dicha, de cada lágrima derramada, de cada esperanza guardada. Es un beso que habla de perdón, de comprensión, de un amor que ha resistido la prueba del tiempo y de las adversidades. Es un beso lento, profundo, que transmite una pasión contenida que de repente explota. Podemos sentir la ternura en el roce de sus labios, la urgencia en la forma en que se aferran el uno al otro, como si el mundo exterior dejara de existir. Es un beso que te congela la respiración, que te pone la piel de gallina, que te hace suspirar y desear estar en ese momento, sentir esa conexión. Analicemos la actuación de los actores. La forma en que transmiten la emoción a través de sus gestos, de sus expresiones faciales. Halil Ibrahim, con esa mirada intensa que lo caracteriza, transmite toda la complejidad de su personaje, todo el amor que ha reprimido y que ahora se desborda.
Y Esla, con su expresión que oscila entre la sorpresa, la dulzura y una profunda reciprocidad, complementa perfectamente esa emoción. La forma en que sus manos buscan el rostro del otro o el ligero temblor de sus cuerpos, todo contribuye a crear un momento de una intimidad y una intensidad difíciles de olvidar. Este beso no es solo un acto físico, es un símbolo. Es el símbolo de que, a pesar de todo lo que han pasado, su amor es más fuerte. Es la prueba de que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Es el renacimiento de su relación, el inicio de una nueva etapa donde el amor es el motor principal. Y para nosotros como espectadores es una recompensa. Es la validación de nuestras esperanzas, de nuestros deseos de verlos juntos felices. Es esa chispa que nos mantiene enganchados a la pantalla, esperando ese momento mágico que nos haga creer, una vez más, en el poder del amor. Este beso se convierte en un hito en su historia. Después de este momento, las cosas ya no pueden ser iguales. Hay una nueva dinámica entre ellos, una conexión que se ha sellado de una forma inolvidable. Es el tipo de escena que se repite en nuestra mente, que se comenta con amigos, que se busca una y otra vez en Internet. Y es que, en definitiva, un beso así es el alma de cualquier telenovela. Es lo que nos hace vibrar, lo que nos hace sentir vivos, lo que nos conecta emocionalmente con los personajes. Por eso, cuando hablamos del beso de novela de Halil Ibrahim y Esla, no estamos hablando de un simple roce de labios. Estamos hablando de un momento cargado de significado, de una explosión de emociones, de la culminación de una historia que nos ha conmovido profundamente. Es la clase de escena que te deja sin aliento, que te hace suspirar, y que te deja con la dulce esperanza de que el amor, en su forma más pura e intensa, siempre prevalece. Es la razón por la que amamos estas historias, por la que nos entregamos a ellas, porque nos recuerdan que el amor, incluso en medio de la oscuridad, puede ser la luz más brillante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje por uno de los besos más memorables de la televisión. Hemos repasado la intensidad, la emoción y el significado profundo del encuentro entre Halil Ibrahim y Esla. Como hemos visto, este beso no fue solo un momento romántico, fue la consolidación de su amor, la superación de sus miedos y la promesa de un futuro juntos. Ha sido un placer desgranar cada detalle de esta escena que sin duda, nos ha dejado a todos con la respiración contenida. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les impactó de este beso? ¿Creen que fue el momento perfecto para que sucediera? Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros análisis de las escenas más impactantes y los momentos más románticos de sus telenovelas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo.